Muy buenos días a todos. Gracias por venir a este nuevo House View. Hoy nuevamente volvemos a hablar de la economía local y del mercado local. Me acompaña Juanjo Vázquez, nadie mejor que él para hablar del panorama de cara a las elecciones. Así que como siempre vamos a hacer un panorama de cuáles son las variables a seguir en lo que está pasando y qué es lo que puede pasar, cuáles son los fundamentos que está detrás de nuestras recomendaciones. Y después le doy paso a Juanjo, que él nos va a hablar de qué trades recomienda de cara a las elecciones. Así que si ustedes Bueno, tienen preguntas, obviamente el chat está abierto y en la medida de lo posible lo vamos a ir contestando a medida que vayamos avanzando en la charla. Así que sin otro preámbulo voy a compartir pantalla, a ver si todo funciona bien y arrancamos. No sé si se ve bien. Bueno, acá arrancamos. Bueno, como ustedes ven en el título, tiempo de descuento, lo que nosotros queremos mostrarles ahora es qué es lo que está pasando a nivel económico, qué es lo que está pasando en estos últimos días y por qué, si esto es algo transitorio o permanente. Y después vamos a ver un poquito más de cerca los mercados y ya ahí le dejo el plato fuerte del día a Juanjo para que hable de las inversiones. Un poco repasando rápidamente lo que está lo que está pasando a nivel económico, por lo menos lo que está arriba de todas estas decisiones que estamos tomando, es un poco, bueno, ponernos contextualizar en dónde estamos parados. Y dónde estamos parados yo siempre pongo este gráfico porque me gusta y creo que es determinante a la hora de explicar la Argentina del 2021. Argentina del 2021 tuvo un shock de términos de intercambio y eso le generó un shock de oferta de divisas del agro. Ustedes como lo pueden ver acá, acá vemos el índice de precios de materias primas agrícolas, acá que se juntan todos los índices, todos los commodities ponderados por nuestras exportaciones, que básicamente ahí el 60% de este índice es el complejo sojero, y vemos ahí cómo este año cómo gozamos de esta fuerte suba en las cotizaciones de las materias primas, tuvimos precios que prácticamente duplicaron la de los últimos 5 años, muy cerca del pico. A partir de mayo de este año vemos una caída obviamente preocupante, no para alertarnos mucho, pero sí como para saber que esa espuma empezó a bajar, pero más allá de eso tenemos precios internacionales muy positivos. Tenemos este shock de precios tuvimos este shock de precios, nos generó este shock en la valorización de la cosecha agrícola. Fíjense ustedes ahí cómo ven eso, cómo la cosecha de este año valorizada, de los tres principales cultivos, está muy por encima de lo que fue el año pasado. Recordemos que este año también lo habíamos tenido con ciertos temores de sequía que afortunadamente no ocurrieron, y fíjense, casi 48 mil millones de dólares la valorización de la cosecha, casi contra 34.000 que fueron los 2 años anteriores, y ni hablar de aquel fatídico 2018 cuando había sido de apenas 26.000. Entonces, ¿qué nos generó este shock de precios y este shock de oferta del agro? Bueno, un mercado cambiario que se embuchó de agrodólares, ¿no? Fíjense ustedes ahí en el gráfico de la izquierda cómo vino la dinámica de la liquidación del agro, siempre cumpliendo con esa estacionalidad de ir creciendo hasta mayo y a partir de mayo empezar a moderar, pero desde cuando uno lo compara contra el ritmo de liquidación de otros años, venía muy por encima. Fíjense la barra roja, que es las de este año, cómo están entre 60 y 70% por encima a la de las que fue el año pasado. Pongo ahí una flecha de atención, que es lo que vamos a empezar a ver, bueno, nos comimos todo eso al principio y ahora se viene la época de la temporada baja y muy baja. Bueno, parecería ser que vamos en ese escenario de que hubo efectivamente un gran adelantamiento de la liquidación de divisas del agro. Cuando lo vemos en perspectiva, algo que nos gusta mostrar acá, fíjense que en los primeros 8 meses del año, como un poco reforzando este concepto de adelantamiento de exportaciones, el agro liquidó casi lo mismo que liquidaba en todos los 12 meses de los años anteriores. Solamente superado por lo que fue, todavía no logró superar el 2011, que había sido el récord cuando liquidó casi 32 mil millones
de dólares, pero bueno, a este ritmo obviamente esto lo va a superar con creces, pero al principio, digamos, este concepto de embuchamiento de dólares del agro. Con el embuchamiento de dólares del agro, el Banco Central pudo manejar esta estabilidad cambiaria, esta sensación de paz cambiaria que tuvimos en los primeros 6 meses. Fíjense ahí el gráfico de la izquierda, ustedes ahí ven cómo es la liquidación, la línea roja es la liquidación del agro, siempre por arriba de los 3.000 millones de dólares, en un contexto en el cual la línea gris, que es la demanda por otros conceptos, ahí tenemos los déficits comerciales del resto de los sectores, ahí tenemos la demanda de rentas, utilidades, dólar ahorro, pagos de deuda, todo lo que ustedes vean como demanda neta de divisas. Bueno, cuando el agro empieza a aflojar este ritmo de liquidaciones y al mismo tiempo la demanda continúa acelerándose porque la economía se recupera, porque digamos, las importaciones, el hecho de que se recupere la economía aumenta la demanda de divisas para pagar importaciones y demás, el mercado cambiario literalmente se secó. Se secó en agosto, incluso pese a las normativas que había puesto el Banco Central para un poco limitar, un poco vigilar más de cerca esa demanda de divisas. Bueno, lo cierto es que se secó el mercado cambiario, tuvimos un agosto muy malo, apenas compró apenas $1 millón en un concepto que, como les marqué recién, el agro liquidó de manera récord, y lo que está pasando en la primera semana de septiembre es simplemente enfatizar o profundizar esta dinámica que habíamos visto en agosto. Fíjense que del 1 al 8 de septiembre nos está dando ventas netas del Banco Central por $415 millones, cuando en la misma altura del mes pasado había comprado $114 millones. Fíjense que acá tuvimos un incremento en la demanda neta de más de $600 millones, y en lo cual acá tenemos también que el agro, que nos venía jugando muy a favor, como les comenté al principio, tenemos esta moderación en el ritmo de liquidación. Fíjense, de 68 millones de dólares que liquidaba hace un mes atrás, bueno, ya estamos en un nivel de 100 y bajando. Vamos a ver cómo se desenvuelve esta dinámica, pero lo más probable es que tengamos que el agro siga liquidando por debajo de los 100 millones de dólares. Estimamos que septiembre va a andar 1.000 millones menos de lo que había liquidado en agosto. Por lo tanto, cuando baja la espuma del agro, empiezan a verse los problemas del mercado cambiario, un mercado cambiario que sin la oferta del agro queda desnutrido, por así decirlo, y eso hace que el Banco Central tenga que salir a vender reservas con tal de no hacer evitar cualquier ajuste del tipo de cambio oficial, ¿no? Pero, como sabemos y lo venimos marcando en nuestros informes, esto no es gratis. El Banco Central, para eso, además de vender divisas en el mercado spot, interviene en el mercado de bonos para digamos, que no se le escape la brecha. Si tenemos que sumarle a esto, son más o menos $300 millones al mes, digamos, así es lo que nos dio agosto. Desde que empezó este refuerzo del mercado cambiario, el Banco Central prácticamente ya lleva gastado $2.000 millones de reservas para intervenir en el mercado de bonos y que la brecha no se le escape del 75%. ¿Nos conformamos con eso? Bueno, eso es lo que está costando esta situación. Al mismo tiempo empiezan si bien obviamente lo pongo acá en perspectiva para que vean lo lejos que estamos de la situación de tensión y de todo el espacio que tiene el Banco Central, pero sí lo marco como diciendo, bueno, esa estabilidad en el cual desde mayo hasta julio el Banco Central no había operado en futuros, bueno, empieza a amagar en las posiciones en ROFEX del Banco Central, que fueron 300 en agosto. Probablemente en septiembre también volvamos a tener un nivel de ese estilo. Lo que queremos marcar acá es cómo el Banco Central mantener esa paz cambiaria no es gratis, es decir, ahorró para que eso ocurra, pero bueno, cuando llega la época del desahorro, las expectativas empiezan digamos, los procesos se van adelantando. ¿Qué es lo que nos generó que el Banco Central empiece a perder cada vez más reserva? Bueno, esto le da cierta volatilidad al tipo de cambio oficial, que si bien sigue moviéndose niveles muy por debajo de la inflación, fíjense ahí en el gráfico de la izquierda,
ustedes ven cómo es la volatilidad diaria del tipo de cambio oficial y cómo de un nivel de una devaluación prácticamente muerta, al 12% anualizada todos los días, en el último mes empezó esta volatilidad con días que tuvimos saltos del 22% anualizado y después lo va promediando, pero bueno, de un 12% anualizado llegamos a un 16%. Es un hilar muy finito, digamos, pero simplemente les queremos marcar acá que está a mayor ventas del Banco Central, a mayor venta de divisas del Banco Central, la volatilidad en el tipo de cambio aumenta y eso lo vemos reflejado acá. Al mismo tiempo, la brecha cambiaria, la cual el gobierno trata con todos sus esfuerzos que no se le dispare, recuerden lo que había sido octubre del año pasado, con la brecha superando el 85%. Bueno, el gobierno tiene como objetivo que eso no vuelva a ocurrir, pero bueno, la verdad es que el partido está difícil, digamos, el Banco Central, fíjense que con todas las intervenciones, con todos los refuerzos al cepo, con toda la liquidación del agro, con los DEX que le cayeron como maná del cielo, bueno, fíjense que la brecha está una brecha libre, digamos, medimos el contado con líquido a través de Galicia, bueno, vemos cómo está por encima del 80%, poquito y nada pudo hacer con estas nuevas normativas del último mes, y ahí estamos, ¿no? En un contexto en el cual todavía el Banco Central tiene esas reservas, las expectativas, este es el costo de la incertidumbre cambiaria en Argentina, ¿no? Una brecha del 80%, incluso aún intervenida, y eso es incluso también bastante volátil, después J lo va a explicar un poco mejor, pero bueno, esta sensación de riesgo que esta cornisa por la cual camina el mercado cambiario todos los meses, el contado con liquidación va a ir absorbiendo toda esa inestabilidad e incertidumbre. La parte buena de todo esto es, si quieren, es que el Banco Central le doy una buena y una mala noticia, ¿no? El Banco Central, con las compras que hizo en los primeros 6 meses, sumado a los DEX, recuperó reservas internacionales. La mala noticia es que así como entran, se van esas reservas internacionales. Tenemos hoy unas reservas internacionales netas de 9.416, es lo que nos está dando a nosotros, puede andar 9.000 por ahí, digamos, son diferentes conceptos, ahí tenemos, si le sacamos el swap de China y otros repos con bancos centrales, los préstamos con el BIS y los encajes en moneda extranjera, son 11.300 hasta el lunes pasado, nos quedan 9.400 millones, que de ese saltito que ustedes ven ahí es cuando entraron los 4.400 millones de DEX que mandó el fondo, y eso recuperó, pero lo va a usar, esos 4.000 lo van a usar con los próximos 2 vencimientos de capital y uno de intereses que le queda para lo que queda del año. O sea, nuestras reservas netas que tenemos que saber que son de 5.000 millones y que en el último mes y medio, como ustedes ven acá, bueno, tenemos un ajuste de casi 1.500 millones de dólares de reservas netas. ¿Y por qué digo que eso es la mala noticia? Y bueno, porque el Banco Central con estas 5.000 millones de dólares de reservas va a tener que abastecer un mercado cambiario que le está llevando 50, 60 millones de dólares por día, abastecer al mercado de comprar bonos de manera de contener la brecha que le lleva a otros 300 millones de dólares por mes. Bueno, entonces este número de 5.000 empieza a ser cascoteado, por así decirlo, y esto obliga a que las dinámicas, la incertidumbre aumenta y eso es un nivel de reservas que para lo que necesita Argentina es extremadamente bajo. Cuando hablamos del tema cambiario, con una expectativa en el cual nosotros, si bien creemos que el tipo de cambio, el gobierno va a controlarlo de acá hasta las elecciones, vemos un tipo de cambio bastante presionado con unas expectativas en el cual el termómetro a seguir van a ser las ventas de divisas que haga el Banco Central. Obviamente tenemos que ver qué pasa a partir del lunes y cómo repercute el escenario electoral, pero nuestro escenario base para cerrar el tema de mercado cambiario es un tipo de cambio moviéndose entre 1,5 y 1,5 de acá hasta noviembre, y ya a partir de noviembre empezamos a hablar con otro tono
porque creemos que este crawling peg se va a tener que acelerar inexorablemente. No decimos que va a ser un salto discreto, salto discrecional, lo que sí sabemos que esta devaluación, devaluar el tipo de cambio al 1, 1,5% con una inflación que va al 3%, creemos que tiene fecha de vencimiento y esa fecha de vencimiento va a ser a partir de pasadas las elecciones, al menos si es que, como creemos que el Banco Central va a aguantar los trapos con el mercado cambiario aún deficitario, va a seguir vendiendo esas divisas para que no se le dispare. Pero entrando al otro aspecto que le queremos marcar es, bueno, cómo viene la inflación. Nosotros creemos que la inflación está en un nivel alto, sí, bajando en el margen, tenemos una inflación que de a poco va, quizás este mes logre perforar el 3%, fíjense, un triunfo bastante muy poquito, ¿no? Para toda la intervención que hicieron para contener esa inflación, ¿no? Recordemos, además del tipo de cambio, con un tipo de cambio oficial moviéndose muy poco, también tenemos tarifas de servicios públicos congeladas, mucha intervención en otros mercados regulares, al tiempo que tenemos todos estos programas de precios cuidados que lo único que hacen es reprimir inflación, y por eso acá lo mostramos, ¿no? Fíjense lo que es el IPC nacional, ahí ustedes ven la dinámica que esperamos para lo que resta del año. Agosto lo estamos viendo en 2,8, puede llegar al 2,6, pero nos manejamos en ese rango, pero ya, digamos, la historia inflacionaria de Argentina nos lleva a pensar a que la inflación no podemos ser optimistas y pensar que va a seguir bajando por debajo del 2%, y prevemos que de acá hasta fin de año, tal como espera el mercado, no somos ningunos arriesgados a la hora de pronosticar la inflación, y creemos que va a estar en torno al 3% para terminar el año levemente por debajo del 50% anual, pero ahí vamos a estar ahí muy cerca. ¿Por qué decimos que está reprimida? Y bueno, fíjense lo que es la inflación core, digamos, la inflación no regulada, la inflación libre, si quieren, o los precios libres contra los precios regulados. Esto que había costado tanto durante el gobierno anterior de equilibrarlo, fíjense ahora prácticamente la inflación de los precios libres duplicó a la inflación de los precios aún regulados, que incluso estos regulados no es peor la situación porque, bueno, los precios de las naftas también subieron en el primer semestre, y esto lo acomodó algo porque entra dentro de los regulados. Pero acá la gran clave es la tarifa de los servicios públicos, básicamente por el costo fiscal que eso genera. Entonces, siguiendo, hablamos de tipo de cambio, y ya hablamos de inflación. Bueno, vamos a ver qué pasa, cómo se desata el nudo, ¿no? Digamos, dónde está la madre de todos los problemas, o por lo menos la madre del problema que vemos en el corto plazo, es obviamente la dinámica fiscal, y la dinámica fiscal en dos dimensiones, un poco el resultado y otro poco cómo es ese financiamiento a ese resultado fiscal. En cuanto al resultado, lo que nosotros notamos es como la aceleración del gasto que estamos teniendo. ¿Por qué? Porque tenemos el gobierno, o por lo menos las estadísticas puras ahí marcan que el nivel de gasto viene muy por debajo de la dinámica de los ingresos, pero recordemos que tuvimos un outlier que fue el año pasado con los famosos gastos COVID, que eso es el ATP, todo el IFE, toda esa masa de ayuda social que puso el gobierno en la calle durante la pandemia, y en un contexto también que se le habían derrumbado los ingresos por derrumbe del nivel de actividad. Bueno, ahora tenemos la situación opuesta, entonces eso tampoco marea un poco cuál es la dinámica fiscal de Argentina. Lo que nosotros vemos, separando la paja del trigo, nosotros creemos que el gasto que importa se sigue acelerando, ya tenemos que incluso está superando la dinámica de los ingresos, y esto lo que genera es que el desequilibrio primario aumente, ¿no? Fíjense ustedes, acá lo marco para ver todas nuestras expectativas, mostrándoles nuestros escenarios, ¿no? Fíjense que todavía no están los datos de agosto, pero nuestras estimaciones son que de acá, entre agosto y diciembre, el déficit primario va a superar los 1.200 billones de pesos, es decir, para que ocurra eso, bueno, vamos a tener un déficit del 3,5% del PBI, es más o menos lo que estima
el mercado puede andar millones más, millones menos, pero también acá también dependemos un poco de qué nivel de PBI tomamos, y ahí con un PBI rozando los 43.000 millones, un poquito más de los 43.000 billones de pesos, ya me pierdo con la cantidad de ceros, pero es los 43 billones, sería un déficit del 3,5%. Obviamente, si la inflación viene por encima de lo que nosotros esperamos, este resultado va a ser menor, porque el PBI en pesos sube, y si la inflación viene por debajo, este resultado va a ser peor aún, básicamente porque digamos, el PBI es más chico, entonces el déficit representa más de ese producto. Pero bueno, la dinámica es esta, que fíjense que a pesar de ese esfuerzo que queremos hacer en cuanto a materia fiscal, el taxi sigue corriendo, y esto nos obliga a tener unas necesidades financieras muy fuertes de cara a lo que queda del año, y que si nos ahondamos un poquito más, de estos 1.200 millones de pesos, gran parte de esto cae en diciembre, en noviembre y diciembre, que es los peores meses en materia fiscal. Al mismo tiempo, yo le dije la dimensión de cómo es la dinámica fiscal del resultado, y lo otro, cómo es la dinámica en cuanto al financiamiento, ¿no? Fíjense que durante el primer semestre, el gobierno afortunadamente tuvo una colocación, el ritmo de colocaciones netas venía muy fuerte, y esto le permitía un poco no presionar tanto al Banco Central en materia de financiamiento, cosa que en agosto, en julio, ya junio nos dio algunas señales. En julio fue prácticamente todo financiamiento del Banco Central, ni hablar lo que fue agosto, en el cual agosto acá hacemos un puntito en el cual lo que fue la mala licitación que tuvo el gobierno en el margen, en la cual no logró refinanciar todo lo que vencía. Teníamos ahí un ratio de rollover del 97% cuando venía siendo del 115%. Entonces, fíjense lo que nos falta, lo que nos queda, ¿no? Todos los meses en un promedio, si quieren, de vencimientos de 400.000 millones de pesos, para redondear 300.000. Bueno, el gobierno va a tener que lograr refinanciar estos vencimientos, al tiempo que va a tener que financiar el desequilibrio primario. Entonces, ¿dónde cae todo esto? Y bueno, nuestros amigos del Banco Central, en los cuales van a estar cada vez más presionados. Fíjense acá, el gobierno se financia con el Banco Central a través de dos conceptos. Por un lado, lo que es las utilidades, que estos son también discutible en cuanto a si son utilidades o no, digamos, esto es por los ajustes de tipo de cambio y aumento de reservas. El Banco Central tiene utilidades para repartir, bueno, ya repartió, ¿cuánto? 520, bueno, con lo que pasó ayer ya son 660.000 millones de pesos más, le dio, así que ya estamos casi al límite. Son 580.000, ya estamos de adelanto de utilidades, le quedan 200.000 para darle, y en términos de adelantos transitorios, en el cual recuerden que los adelantos transitorios dependen de la base monetaria, el 10% de la base monetaria, al tiempo que le sumamos otro porcentaje del porcentaje de la recaudación. Entonces, supuestamente con todo nuestro escenario, todavía le quedan de adelantos transitorios casi 700.000 millones de pesos. Con esto, lo que le queremos mostrar es, bueno, con el Banco Central solamente no le va a alcanzar para financiar ese desequilibrio primario, ¿no? Entonces acá viene un poco la presión que va a tener el mercado en los próximos 3 meses, en los cuales va a tener poco financiamiento externo, bueno, ni hablar, pero un mercado de pesos muy desafiante, en un contexto en el cual el Tesoro va a ser demandante neto de pesos continuamente y en forma creciente, ¿no? Y en un contexto electoral en el cual no va a querer pisar el freno. Si bien es cierto que el déficit, el gobierno no puede tener más déficit del que puede financiar, bueno, acá como creemos que al menos hasta noviembre esa postura no la van a tener. Acá es darle, digamos, tener una dinámica fiscal lo más expansiva posible, porque tienen que ganar las elecciones, o por lo menos quieren tener un buen papel en las elecciones, y esto va a obligar a que el Banco Central tenga con la maquinita prendida de acá hasta noviembre. Fácilmente vamos a ver una expansión monetaria bastante importante, y por eso ahí nosotros seguimos alertando en cuanto a la debilidad que está teniendo esta sensación de paz cambiaria.
¿Por qué decimos eso? Bueno, porque acá el Banco Central, obviamente, digamos, tiene que financiar al Tesoro y después, y después tiene que absorber esos pesos, y por eso tenemos que el Banco Central, lo peor que está teniendo hoy en día es ese descalabro, no sé si la palabra es descalabro, pero eso es sí empeoramiento, deterioro del balance, de su balance. Fíjense en el gráfico de la derecha me parece un poquito más claro de ver cómo van los pasivos monetarios. Esto tenemos acá lo que es la base monetaria y lo que son los pasivos remunerados, que acá tenemos las LELIQs, o cuando antes eran las LEVAQs, y tenemos los pases pasivos, y bueno, ya estamos en casi 70.000, más de 70.000 millones de dólares de pasivos, en tanto que las reservas, ni siquiera estoy haciendo acá las reservas netas, estoy acá haciendo las reservas totales sin los encajes en moneda extranjera, que estamos en 31.000 millones de dólares. Así que fíjense cómo se amplían estas brechas entre el activo y el pasivo, y es una situación que creemos que va a seguir ocurriendo, básicamente porque el Tesoro le va a seguir pidiendo pesos al Banco Central, y el Banco Central después se va a querer dar vuelta para esterilizarlo, aumentando sus pasivos remunerados, y eso es lo que hace que también que las tasas de interés no creemos que el Banco Central las mueva en el corto plazo, básicamente por eso que les mostré anteriormente. Así que eso es un poco el panorama macroeconómico, por lo menos el panorama de cortísimo plazo que vemos, un mercado cambiario cada vez más tenso, un mercado de pesos que le llegó la temporada alta de gasto, y en un contexto en el cual el Banco Central queda acá entre medio de estas dos, en este concepto en el cual va a tener que financiar esos desequilibrios y rogarle que las elecciones no generen un shock en el mercado que le complique por demás el programa financiero, sobre todo por los grandes vencimientos que tienen en pesos. Entonces, antes de darle paso a Juan, que nos explique un poco mejor la dinámica del mercado, simplemente acá lo pongo como como qué pasó en el mercado, muchas consultas que hemos tenido de varios clientes o de varios usuarios de nuestro blog de perspectiva es qué pasa que las acciones vuelan y los bonos no tanto. Fíjense, desde el 16 de septiembre los bonos están quietos, mientras que el Merval voló casi un 26%, y ya sin tratar de abusar para dejarlos con Juan que les explique mejor, nosotros creemos que este rebote que está teniendo, esta dinámica que está teniendo el Merval es simplemente un rebote técnico y que está saliendo a buscar ese valor teórico que debería tener, básicamente, o en otras palabras, el Merval estaba muy castigado y el mercado está viendo cierta perspectiva de ir corrigiendo esta brecha que hay entre lo que vale y lo que debería valer, en el cual ahora Juan se los va a explicar mucho mejor de lo que lo puedo hacer yo. Así que esa es la dinámica, para resumirles y ya darle paso, es decir, vemos una devaluación del tipo de cambio oficial de acá hasta los próximos meses en un promedio del 1 o 1,5%, una inflación navegando en torno al 2,5-3%, y ya de cara a las elecciones, una vez que termine Juan su exposición, vamos ahora a las preguntas, pero de cara a lo que viene después de noviembre, ahí empieza un poco a hilar un poquito más fino en cuanto a cuáles son las medidas que tenemos que tomar, que creemos que puede tomar el gobierno, en el cual creemos que va a haber una aceleración en el ritmo de evaluación y que va a haber el año que viene también una dificultad en bajar ese ritmo de inflación. Así que eso es todo por mi lado. Mientras tanto, los dejo con Jota que nos ilumine con estos trades electorales. Gracias. Bueno, gracias Martín. La verdad hay varias de las diapositivas que vamos a rever en los comentarios. Puntualmente lo que les quería comentar es que, bueno, tratar de ver cómo podría llegar a impactar estas elecciones en cuanto al Merval. Obviamente hay cierta expectativa favorable para el mercado por las encuestas que se estuvo conociendo. En este gráfico vemos efectivamente el impacto que tuvo en el Merval ajustado por dólar cable, todos los episodios legislativos que hubo del 2013 hasta ahora. Hay mucho paralelismo respecto a la elección con las PASO del 2013, donde Massa se impuso a Cristina, que la verdad que me cuesta asimilar una situación similar a la actual.
En ese momento subió muy fuerte el Merval, de $383 llegó a casi $700. En la legislativa del 2017, donde Bullrich se impuso a Cristina, también tuvimos un salto importante. Y bueno, en las presidenciales obviamente se dieron circunstancias muy particulares. En el 2015 fue una sorpresa que Macri le pueda ganar a Scioli, hubo cierto rebote, y tenemos las PASO del 2019, donde el mercado estaba volcado hacia una reelección de Macri, que sabemos lo que pasó. Ahora estamos en niveles de $437, como decía Martín, venimos de $300 en marzo, hubo una cierta recuperación, esta recuperación se dio en parte a lo que comentaba Martín, de una recomposición en cuanto a los niveles técnicos, que ahora vamos a comentar, pero puntualmente lo que les quería comentar, ¿justifica las elecciones una mayor expectativa en cuanto al Merval? Yo personalmente considero que el Merval está barato, pero no vería las elecciones como un driver, como catalizador muy fuerte de suba, dado que lo que espera el consenso del mercado por las encuestas que se está conociendo es probable que no se dé y haya cierta desilusión al respecto. Puntualmente, este es un collage con las encuestas que están saliendo. Obviamente la imagen de Alberto Fernández está en mínimos, la imagen negativa es muy mala. Eso lleva a que la intención de votos del oficialismo esté en mínimos, esté en niveles de 27,5%. Estos son presentaciones de Sinopsis. Estuvimos con Romero hablando recientemente, en donde Martín le hizo un reportaje que en principio les da un porcentaje de votación al frente de todos del 27,5%, proyectándolo daba niveles del 37%, según nos había comentado Lucas en ese momento. Es verdad que en distritos grandes como son Córdoba, Cava y bueno, en parte Santa Fe, las encuestas marcan un favoritismo en cuanto a Juntos por el Cambio. Un virtual empate en provincia de Buenos Aires, ahora lo vamos a hablar, que me parece que no va a ser así, pero en principio, obviamente, la expectativa favorable en cuanto a elección se da por las encuestas que se vienen conociendo, que hay que tomarlas con pinzas. Recuerden que la metodología de encuestas que se hacen públicas se basan en mecanismos de rastreo telefónico. El que atiende es una persona que está bastante cegada políticamente, por eso hay que tomarlo con resguardo. También es verdad que ayudó mucho la elección que hubo en Corrientes. En Corrientes terminó ganando Valdés con un 76,8% contra 23,3% que obtuvo el peronismo. Sin embargo, no creo que sea proyectable esa elección a nivel nacional. Recuerden que el padrón de Corrientes es de solamente el 2,6% del padrón electoral. Influye mucho también la gestión que tuvo Valdés. Valdés asumió en el 2019, ganando con el 54%, que en ese momento le había ganado a Spínola, que era el candidato peronista, que había conseguido un 45%, o sea, un 9% de los votos. Obviamente sacó una diferencia de, como ustedes pueden ver, casi 50 y pico por ciento de los votos. Pero hay algo que tomaría en cuenta de esta elección, que es el bajo nivel de participación. La participación fue del 66% contra 80% que había sido cuando fue electo Valdés, y esto te marca algo que va a jugar en contra de la oposición. Generalmente el oficialismo, el peronismo, moviliza sus masas para votar, y la diferencia que tiene de votos entre que captura de las PASO a la elección válida es menor de lo que lo llega a ser la oposición. En este caso, obviamente impacta el riesgo de COVID y obviamente hay una apatía existente que juega en contra de la oposición a la hora de ir a votar. También es importante destacar algo que se da siempre en las elecciones intermedias, a diferencia de las elecciones presidenciales, que vamos a ver en este cuadro que figura en el gráfico de la derecha. Fíjense, desde la vuelta de la democracia, desde 1983 hasta 2019, todas las elecciones, los votos obtenidos, tanto por el ganador como por la principal oposición, llegaron al 76,5% en el caso de las elecciones presidenciales, y fue de 66,1% en el caso de las intermedias o legislativas.
Los votos obtenidos por el tercer y cuarto puesto no variaron, estuvieron en niveles de 16, 15%, pero sí hay una dispersión de votos en terceras fuerzas, que obtienen del quinto al resto de los votos porcentuales, que llega a ser en las presidenciales 6,1% y termina en niveles de 15, 16% en las intermedias, con lo cual esto es un factor a tener en cuenta si queremos ver una victoria de la oposición contundente contra el oficialismo, para que nos permita proyectar una elección con derrota del kirchnerismo en el 2023, este factor le va a jugar en contra. Y hay algo clave, lo que proyectamos dentro de todo es más que nada un status quo en el Congreso. Hay un miedo que el oficialismo consiga el quórum propio en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados. Recordemos que hace falta 129 diputados para conseguir el quórum propio. Hoy el oficialismo cuenta con 119 bancas, más o menos algunos aliados, pero está ahí y tiene que renovar 51 bancas, perdón. Las bancas que necesitan para el quórum propio, para obtener estos 129 bancas, sería 61. La proyección en base a los datos del índice de confianza del gobierno, que tiene un track record bastante similar a lo que obtiene el oficialismo en base a la medición que da, como mismo también las estimaciones de poliarquía en cuanto a cuánto va a obtener en orden nacional el oficialismo, apuntan al 35%. Romero nos hablaba de una tesis del 37%, pero estará ahí entre 35 y 37%. Esto le daría 47 bancas al kirchnerismo, de las cuales, bueno, tienen que renovar 51, obtendrían 4 bancas menos, y estaría muy alejadas de las 61 bancas que necesita para tener el quórum propio. Recordemos que el miedo que se generaba era porque en el 2019, donde Alberto Fernández consiguió casi el 49% de los votos, obtuvieron 68 bancas. Hoy por hoy el riesgo de que tenga quórum propio el oficialismo en Cámara Baja, obviamente habría que disiparlo. Después está algo que sería muy favorable, que no es el escenario más probable, es que pierda el quórum el oficialismo en la Cámara Alta. Acá, bueno, hay que tener en cuenta que tiene 41 bancas más 2 bancas de los aliados y pone en riesgo 15 bancas. Lo más probable es que obtenga 9 bancas, estaría cerca de mantener el quórum propio. Hoy por hoy el escenario más probable es que lo mantenga el quórum propio, vamos a ver cómo se da, pero en principio el escenario que manejamos es que haya un status quo en tanto la Cámara Baja como en la Cámara Alta, que obviamente no te da pie a pensar cambios en lo que pasó respecto a lo que vaya a pasar. Y algo que vamos a estar mirando obviamente en las elecciones es qué pasa en Provincia de Buenos Aires. Las encuestas mostraban una paridad entre el oficialismo y la oposición, lo podemos ver acá, están en niveles de 33% los dos. Y si vamos a encuestas que están relevando los partidos políticos, que la verdad tienen un porcentaje de acierto mucho mayor, más después de lo que pasó en el 2019, estarían dando una ventaja entre 3 y 5 puntos al oficialismo, al Frente de la Victoria, contra Juntos con el Cambio, que nos lleva a pensar a este escenario de una fuerte derrota en Buenos Aires, que es lo que generaría la ruptura de coalición gobernante de cara al 2023, un escenario muy poco probable. O sea, la probabilidad de que el oficialismo pierda en Provincia de Buenos Aires es baja. Y eso debería ser un driver a los cuales muchos comprados iban a las elecciones, que yo tendría que tener en cuenta como para, si uno piensa que las elecciones va a ser el driver que movilice al alza el Merval, y bueno, ese escenario lo descuenten porque me parece que no va a ser así. Hay factores a tener en cuenta en Provincia de Buenos Aires interesantes, ¿no? El oficialismo va unido, Randazzo hizo una campaña electoral tarde y llega al 5%, 6% de los votos, no le robaría muchos votos al oficialismo. Y después también está la actitud de la oposición, ¿no? De Juntos. Tenemos por un lado que la principal figura política en Provincia de Buenos Aires, del PRO, decide ir por Capital. O sea, la Leona, la verdad que
prefiere guardarse porque no quiere sufrir otra derrota en la provincia de Buenos Aires, con lo cual lleva a que el partido proponga al vicejefe de gobierno como candidato de provincia de Buenos Aires, con poca identificación con los bonaerenses, lo cual en principio obviamente no le juega a favor. Y por otro lado tenemos al radicalismo que no quiso aceptar la participación de Spert dentro de la interna, lo cual lo querían todos los miembros del PRO, que pudo haber sumado 5 puntos como para hacer una diferencia respecto al oficialismo y lograr este empate o una victoria que hoy por hoy no lo vemos como el escenario más probable. Con lo cual, tratando de hacer un resumen, no veo las elecciones como un catalizador de suba, que sí fue en las elecciones pasadas por los gráficos que vimos acá, tanto en la legislativa del 2013 como en la legislativa del 2017. La verdad que no estoy tan optimista en línea a las encuestas que se vinieron consiguiendo. Sí es verdad que el Merval está barato en términos históricos. Venía de niveles de $300, ahora está en niveles de $440, y lo que va a ser clave para conseguir este driver que moviliza el Merval, como lo podemos ver en el gráfico, es la suba del riesgo país, es la baja del riesgo país. Vemos que el Merval se potencia la suba y crece en forma muy violenta en niveles de riesgo país inferiores a los 500 puntos. En el gráfico de la derecha vemos en un cuadro de doble entrada cómo varió el Merval en dólares desde el 2018 hasta ahora en relación con el riesgo país. Cuando vemos las lecturas del riesgo país de 2.000 puntos a 5.000 puntos, se den a lecturas post paso del 2019 y antes del arreglo de la deuda, donde obviamente los bonos estaban castigados esperando una reestructuración de la deuda, en donde haga bajar el riesgo país, y lo que vemos en el punto rojo es la situación actual, ¿no? En donde hoy por hoy está cotizando en 440 puntos, el target daría 472 puntos, y todas las lecturas que hay debajo del target se dan de puntos de riesgo país y Merval que se dieron post canje hasta el presente, en donde teníamos los bonos después del canje que no rendían absolutamente nada hasta el 9 de julio del 2021, que empiezan a devengar tasa, y teníamos obviamente los papeles accionarios muy castigados producto de la pandemia. Ahora lo que deberíamos esperar es que los datos que se conozcan adelante estén más correlacionados con la línea de regresión que vemos en el gráfico punteado en la línea negra, donde hoy nos da un target de $472 por este riesgo país que tenemos ahora de 1.498 puntos. ¿Qué va a ser clave para que baje el riesgo país? El acuerdo con el Fondo Monetario, esto es algo más que evidente. Los rumores que están trascendiendo por hoy de acercamientos técnicos, la verdad no me llega información al respecto. Sí puede llegar a haber acercamientos políticos, pero el escenario de base es que haya un acuerdo, pero haya un acuerdo en marzo. Recordemos que el 22 de marzo tienen que pagar 2.800 millones de dólares. Entre medio vamos a tener este embuchamiento de pesos que comentaba Martín, casi $1 billón de pesos para financiar el déficit del cuarto trimestre, y una carencia de dólares que no se manifiesta en el salto del contado con liquidación, que está en niveles de 180, pero en parte por la intervención muy violenta que está dando de 350, 360 millones de dólares mes, que hay que ver cuántas reservas quiere seguir sacrificándolo para mantenerlos en niveles actuales. La realidad es que el contado con liquidación, que es clave como para que las acciones puedan subir, está en niveles altos, está en niveles similares por tipo de cambio real multilateral a los máximos del 2003, pero en esta circunstancia en donde va a haber cualquier cantidad de pesos, tanto por la emisión del déficit primario, como por también la emisión de los intereses para pagar los pases renumerados que comentaba Martín, que están llegando a 4 billones de pesos. Fíjense que la proyección con esta tasa el año que viene sería una emisión de 1,7 billones de pesos, que es bastante similar al déficit primario que vamos a tener este año. Esto no es un tema menor, que lo vamos a hablar más adelante, pero bueno, es un tema que va a ser clave, el acuerdo con el fondo,
lo que se está mencionando, la verdad, no me llega información al respecto similar, que estaríamos muy cerca de llegar a un acuerdo. Yo creo que vamos a llegar a un acuerdo, pero va a ser en marzo. Entre medio vamos a tener toda esta emisión de pesos que, cuando cae la demanda de pesos en forma estacional en enero y febrero, hay que tener en cuenta, manteniendo la relación entre total de pesos de circulante más depósitos de privados en el sector privado, más depósitos de privados en el sistema financiero, dividido las reservas con la emisión de pesos que va a haber a fin de año, da un proyectado de 220 pesos. Esta relación vino respetándose hasta antes de la recepción de los DEC, que estaba en niveles de 180 pesos. Es una variable para tener en cuenta, por eso volvemos a repetir, lo que es clave para que suba el Merval fuerte es el riesgo país, y el riesgo país lo vemos cayendo en caso que haya un acuerdo con el Fondo Monetario, y difícilmente las elecciones nos den un motivo como para ver una caída violenta en el riesgo país. Vemos también lo que está pasando en el mercado de pesos, que no condiciría una baja del riesgo país fuerte, a la cual necesitamos para ver un Merval subiendo fuerte. Fíjense la curva de pesos, cómo subió 400 puntos desde el 30 de julio hasta el día de ayer. Acá nos enfocamos principalmente en el TO21, TO23 y TO26. Las LEDs subieron también entre 3 y 4 puntos porcentuales. Recuerden también lo que comentaba Martín, a ver si vemos la diapositiva. En agosto dejó de conseguir financiamiento neto por mercado, tuvo que emitir o usar recursos propios por 9.716 millones de pesos. Esta es una circunstancia no menor, dado los vencimientos que tenemos en pesos, tanto en septiembre, octubre y noviembre. Es una clave para tener en cuenta esto, y bueno, también vemos lo que pasó con la curva SER. Fíjense cómo estaba en la línea punteada la curva SER al 30 de julio, en donde teníamos niveles de 2%, bueno, a 9% en el tramo largo. Tuvimos un empuñamiento básicamente en el tramo corto, en donde ya hay niveles de 6 a 8% de rendimiento, lo cual no es un tema menor dado los vencimientos que tenemos en los próximos 3 meses, y bueno, y no condice un escenario de baja de riesgo país, lo que está pasando en el mercado de pesos. Lo que está pasando en el mercado de la deuda hard dólar, tenemos un riesgo país de 1.600 puntos, ahora estamos en 1.498 puntos. Vemos que las curvas siguen invertidas, se están aplanando levemente, más que nada la curva ley Nueva York, la ley argentina sigue muy empinada, se estuvo ampliando muy fuerte el spread entre los bonos ley Nueva York y los bonos argentinos. Es verdad que vamos al gráfico que comentaba Martín, no los quiero marear, pero fíjense lo que son los rendimientos. Hubo una cierta recuperación que vemos en la línea de abajo, de 75 a 87 desde marzo hasta ahora, pero bueno, sigue siendo muy limitada la mejora. Hace falta un acuerdo con el fondo sí o sí para que revierta esta situación. Hoy por hoy no tenemos vencimientos grandes de deuda, sí vamos a tener vencimientos muy fuertes de deuda en el 2025, esperemos que se recomponga la situación hasta ese momento, pero es verdad que un mercado con las curvas empinadas así hace imposible un refinanciamiento de la deuda, y esto es algo a corregir como para tener, de alguna manera, no tener que reestructurar de vuelta la deuda. Vamos a las acciones. En este gráfico enfocamos más que nada las acciones a las que nosotros veníamos haciendo referencia desde comienzos de año, como que veíamos con mayor potencial. El Merval, en base 100 vemos las variaciones, estuvo en niveles de 148, o sea, subió 48%. La mejor de las subas relativas fue la de Vista, que subió 129%, 120% en el año. Seguimos siendo optimistas con Vista. Esto lo vamos a subir todo en perspectivas, no los quiero marear con los datos, pero para que se den una idea
valía 170 millones de dólares de EBITDA de market cap, ahora está en 380 millones de dólares, 389 millones de dólares, perdón. Tiene una deuda neta de 380 millones de dólares con un stock de caja muy fuerte de 230 millones de dólares, que está la mayoría en cable afuera, no corre riesgos de rollover, la verdad está muy holgada en ese sentido, y tiene una EBITDA de 380 millones, el guidance de la empresa está en niveles de 325, pero va a conseguir 380 millones con un potencial de incremento de EBITDA para el año que viene de 550 millones de dólares. Lo que es clave, obviamente, es el aumento de producción que viene dando Vista. Hoy por hoy fue de 41.000 barriles día en el segundo Q, venía de niveles de 23.000 barriles día en el segundo Q del año pasado. Tiene todo como para producir 50.000 barriles día con la estructura, la infraestructura que tiene montada, principalmente en Bajada del Palo Este y bueno, también en el bloque que tiene en el Mangrullo. Esto le permitiría hacer el catch-up que estamos hablando en cuanto a suba de EBITDA de 380 millones, arriba de 500 millones de dólares. Hoy cotiza Enterprise Value EBITDA de 2. Con los ratios que tiene y el EBITDA esperado va a estar en niveles de 1,4. Yo me parece que es una apuesta muy interesante teniendo en cuenta, bueno, el potencial que tiene Vaca Muerta. Hoy vale la acción $4,50, un target de $7 por acción implicaría un market cap de 600 millones de dólares, un EBITDA que va a tener casi 550 millones de dólares. No me parece un target para nada muy optimista, me parece que es más que lógico, con lo cual seguimos viéndola con mucho potencial. Después tenemos a Ternium Argentina y Mirgor. Bueno, Ternium Argentina está pasando por un momento único. Vale 2.500 millones de dólares por mercado, tiene 550 millones de dólares de caja, va a tener una caja de casi 900 millones de dólares a fin de año. Para que se den una idea, el EBITDA por las operaciones locales va a ser de 1.050 millones de dólares este año, va a ganar casi 922 millones de dólares por su participación en Ternium México y en Usiminas. Ya en el cuarto Q, la participación de Ternium México y Usiminas le va a dejar más ganancias que el EBITDA que genere por las operaciones locales. Va a tener una utilidad neta de casi 1.600 millones de dólares este año. Recuerden que vale neto de la caja 2.000 millones de dólares. Lo de pesquería es muy grande, es muy importante. Fíjense que encima sale en un momento único, donde la chapa en América del Norte está valiendo más de 2.000 dólares la tonelada, y el slabs, que es el insumo que utilizan para entrar en el laminador, está en niveles de 800 dólares, con lo cual ese es un spread que va a capturar progresivamente a partir del primer Q del año que viene, le va a dejar una ganancia enorme. Yo creo que debería valer arriba de 4.000 millones de dólares, hoy vale 2.500 millones de dólares la empresa, tiene un potencial enorme, nos sigue gustando el Ternium Argentina. Y Mirgor, la verdad que está creciendo muchísimo, vale 270 millones de dólares, tiene caja por 214 millones de dólares, caja neta de deuda. Cuando hacemos activo corriente menos pasivo corriente, dado el stock que tiene de proveedores, esto cae a 170 millones de dólares, va a ganar 140 millones de dólares este año. Yo tenía un estimado de 155 millones de dólares, pero bueno, hay un problema con el tema de los chips en el mundo. La segunda ola generó obviamente problemas de oferta. Esto se va a ver en el cuarto Q, que no llegarían a vender la cantidad que la demanda le está demandando hoy por hoy el mercado. No obstante, va a terminar ganando tanto en el tercer Q o el cuarto Q utilidades netas por arriba de 40 millones de dólares, valiendo 270 millones de dólares, teniendo de activo corriente menos pasivo corriente 270 millones de dólares y una utilidad neta de 140 millones de dólares. Tranquilamente debería valer 400 millones de dólares, que es el precio máximo si uno toma en cuenta los 4.000 pesos que fijaron como precio máximo de la recompra que lanzaron, que era de 1.000 millones de pesos, casi 10 millones de dólares, que dado el potencial de demanda que podría generar, implicaría una demanda de casi el 11% del floating neteado de la tenencia, tanto del controlante de ANSES
y de accionistas históricos que vienen manteniendo papeles en la compañía y están constantemente en las asambleas anuales en Tierra del Fuego. Con lo cual, hoy vale 270 millones de dólares, con mismo la firma del decreto de la extensión del régimen, más la recompra, tranquilamente va a estar en 400 millones de dólares. Es un papel para seguir, para tener en cuenta. Loma Negra subió mucho, subió 60%, la verdad que es una muy linda empresa, vale 870 millones de dólares hoy por hoy, prácticamente no tiene deudas, la deuda neta son 20 millones de dólares. Nosotros teníamos como target 8 dólares por ADR, llegó a fines de julio, ahora está en niveles de 7,6 dólares por ADR. Dada la circunstancia actual del mercado local, yo creo que es un valor lógico el que tiene hoy, es una posición como para mantener o tratar de comprar si es que cae. Fíjense que está valiendo Enterprise Value EBITDA de 4, el EBITDA es prácticamente 225 millones de dólares, la utilidad neta va a ser 120 millones de dólares, 110 millones de dólares, con lo cual en circunstancias normales, ¿no? Está cotizando un price earning de 8, dado el riesgo país de 1.500 puntos, me parece que está bien valuada. Y Vima era una especie que la verdad que nos gusta, es interesante, pero está en una circunstancia muy particular que lleva a que obviamente no despliegue. Tiene activos financieros propios por 195 millones de dólares, vale 350 millones de dólares por mercado. Si uno ve los activos financieros propios, que son básicamente treasuries y dólar cable, y lo netea de lo que vale por mercado, estos 350 millones de dólares, da que el negocio de la caja y derechos de mercado, el mercado lo evalúa en 152 millones de dólares. Esto generó una EBITDA de 60 millones, ahora por las circunstancias que conocemos, y menores negocios que está teniendo, de los 60 millones está a niveles de 45 millones de dólares. La verdad que pagar 152 millones de dólares por la caja es bajo, pero bueno, vamos a un lugar donde las restricciones financieras tenderán a agravarse con este esquema económico, en donde pesos van a sobrar, dólares van a faltar, y esto puede seguir condicionando a futuro hasta tanto no haya un cambio fundamental que nos lleve a una normalización tanto de las políticas económicas como del contexto macro. Hablamos del sector bancario. Obviamente el sector bancario fue el que, por su beta mayor de 1 y por su alta liquidez, fue en el que más se basaron los inversores de afuera como para tomar posición apostando a lo que podría llegar a ser un resultado electoral, de lo cual ya hablamos. Los market cap están en niveles inferiores, obviamente, a los que estaban una vez que se reestructuró la deuda. Vemos el gráfico, la evolución desde julio del 2020 hasta los valores actuales, en donde Galicia vale 1.600 millones de dólares, Macro vale 1.182 millones de dólares, 870 millones de dólares Banco Francés, y bueno, Superville abajo con 236 millones de dólares. Acá lo que les quería comentar básicamente, hoy por hoy el segmento bancario es un negocio donde la participación del sector privado cada vez cae más y la ponderación de activos del sector público cada vez sube, lo cual es un factor que obviamente puede llegar a estar descontado en los precios, pero con la dinámica que tiene el mercado no es un factor favorable para el sector. Fíjense que, vamos a ver en el gráfico acá, algunos datos nada más. Los activos del sector público dentro del total de activos en macro eran del 9,1% al segundo Q del año pasado, ahora pasaron a ser del 21%. Y activos del sector público dentro del total de activos, o sea, cuando estamos hablando de activos del sector público, apuntamos a lo que son los pases, a las LELIQs y, bueno, y a títulos públicos que tiene dentro de la cartera, los cuales el gobierno quiere que dejen de financiarse o dejen de colocar plata vía LELIQs o vía pases y financien más al tesoro vía bonos, lo cual es algo obviamente que los gravita en contra. Hay algo también que le está jugando en contra, que es el hecho que la rentabilidad, tanto ROE y tanto ROA, empezó a caer. El sistema está
prácticamente líquidos, con niveles de cartera incobrable muy bajos, y bueno, siguen imposibilitados de pagar dividendos. Actualmente rige la comunicación 7312, que prorrogó hasta el 31 del 12 del 2021 la suspensión de distribución de dividendos, pero es algo que lo viene llevando sistemáticamente, viene prorrogando sistemáticamente el Banco Central, con lo cual no podríamos descartar la probabilidad que paguen en el corto plazo dividendos, porque no se va a dar. Acá vemos la relación entre el precio-valor libro que tienen los bancos con el riesgo país desde el 2018 hasta adelante. Misma relación habíamos hecho con lo que son los price earning de los bancos, pero bueno, como empezaron a ajustar balances por inflación a partir del 2020, esa relación se desvirtuó. Vemos que el coeficiente de determinación es muy alto en el caso de Galicia y Banco Francés, no tanto en el Banco Macro, como para ver la relación y tratar de proyectar en cuanto a variaciones del riesgo país. Hoy por hoy, los dos principales, Galicia y Macro, están en niveles de 1,2 veces valor libros, 1,1 está en el caso de, perdón, 1,19 está en el caso del francés. Acá vemos la tabla en la izquierda. Dado estos niveles de riesgo país, tiene un upside del 24-25% de Galicia. El macro debería llegar a niveles de lo que es Galicia, 246 pesos contra 198 que está ahora. Lo que es macro, 414 pesos contra 330 que está ahora. No así Banco Francés, que está en los niveles similares. Y bueno, como vemos, el target de valor libro se potenciaría a medida que vaya cayendo el riesgo país, para lo cual necesitamos un acuerdo con el Fondo Monetario. Estos son datos más que nada como para que tengan en cuenta el sector. El sector energético obviamente fue muy castigado después de las PASO, vemos la variación, fue el que más cayó en términos relativos. Hoy por hoy Pampa vale casi $1.000 millones. En circunstancias normales, obviamente tendría un potencial enorme. La empresa está cotizando a niveles de Enterprise Value EBITDA 2,7%, cada vez tiene más ponderación dentro del negocio, lo que es oil and gas, en parte por el plan gas, en donde se duplicaron los precios de gas respecto a lo que estaba el año pasado. Más que nada para que tengan en cuenta algo, la deuda neta consolidada son $1.315 millones, obviamente tiene una posición de caja muy interesante, 1.000 millones lo que estábamos hablando del market cap. El EBITDA termina siendo de 835 millones de dólares, le da una enterprise value EBITDA de 2,7% para una empresa que es básicamente 60% generación eléctrica, 40% otros negocios, en donde oil and gas tiene una ponderación enorme. Son ratios muy bajos en circunstancias normales. No estamos en circunstancias normales, pero bueno, sí tiene un potencial muy interesante en caso que se normalice la situación del país. Central Puerto dan ratios muy parecidos, en el sentido que hoy vale 454 millones de dólares. Yo no los quiero marear con los datos, pero bueno, básicamente quiero que les queden algunos conceptos. Vale 554 millones de dólares. La deuda neta son 422 millones de dólares. El EBITDA son 320 millones de dólares. Ahora va a activar Terminal 6, eso obviamente es un PPA que le va a generar un EBITDA de 90 millones de dólares, y va a compensar el EBITDA que va a terminar perdiendo en agosto del año que viene, cuando el contrato de PPA de Brigadier López se cancele. No obstante, lo que es interesante de Central Puerto es que tiene créditos desde Foninverem por casi la deuda neta, los créditos son de 378 millones de dólares, con lo cual, si neteamos de la deuda neta ese crédito, te da que está cotizando a un valor empresa EBITDA de 1,55 para ser una generadora. En circunstancias normales está absolutamente regalada, pero es verdad que energía base, más con cabeza tan deficitaria, difícilmente le dé ajustes para que lleguen a compensar obviamente el escenario inflacionario que tiene actualmente y que se viene para adelante. Registró un aumento del 29%, por toda la inflación que hubo desde abril del año pasado hasta ahora. Vamos a ver qué aumento da el año que viene, pero bueno, no soy optimista en cuanto a eso, pero sí obviamente tiene un potencial enorme en caso que se normalice la situación del país.
y hoy por hoy necesitamos ver acuerdos con el Fondo Monetario como para pensar en un escenario de mayor normalización de la que tenemos ahora. Por eso yo les diría, hoy por hoy mantenemos un view positivo principalmente en Vista, Mirgor y Ternium Argentina. Somos bastante, de alguna manera, conservadores en el sentido de que acá vemos potencial por el flujo de fondos que están generando la compañía y los ratios tan bajos a los que cotizan. Y por ahora somos selectivos, preferimos ser selectivos, dado, como comentaba Martín, el escenario difícil que nos viene por delante, con todo este stock de pesos, la situación de reserva, que obviamente terminan siendo muy bajas. Y bueno, veremos en el resultado electoral si es que da chances a ser mucho más optimista, cosa que hoy por hoy, sinceramente, no lo veo, o me cuesta ver, me cuesta asumir lo que está pensando el mercado, pero bueno, la verdad que el futuro nadie lo conoce y el lunes tendremos más datos. Bueno, ¿estamos ahí? Sí, Martín, yo no sé si querés que... Sí, bueno, vamos cerrando, un poco agradecer a todos los que estuvieron presentes. Tengan en cuenta que esto después vamos a enviarles la presentación para que la vean y la analicen. Y como siempre, invitarlos a que visiten nuestro sitio de perspectivas en el cual volcamos todos estos análisis de renta fija, renta variable, todo lo que quieran, y abiertos a cualquier duda, consulta que tengas, siempre son bienvenidos. Así que muchas gracias y los esperamos el próximo mes quizás con menos incertidumbre, ojalá así sea, y con más oportunidades de inversión. Muchas gracias a todos, hasta la próxima. Chao, hasta luego a todos.